Mis suegros nos invitan a cenar esta noche, me dijo Roberto ayer por la tarde. Sonreía como un niño, como si nada malo pudiera suceder jamás en este mundo, como si el amor fuera suficiente para protegerlo de todo. Yo solo asentí, solo dije que sí, porque eso es lo que hago. Siempre he dicho que sí. Siempre he estado ahí, callada, invisible, la madre que no molesta a nadie, la madre que no hace preguntas, la madre que acepta lo que le dan. Pero aquella noche, sentada en esa mesa larga y fría con manteles blancos que parecían más una mortaja que una celebración, algo dentro de mí empezó a romperse, y no era el sonido de los platos, no era el tintineo de las copas, era el silencio. Ese silencio espeso que cae sobre una mujer cuando ya nadie la mira, cuando ya nadie espera nada de ella, cuando solo es un cuerpo ocupando espacio en la silla, un nombre más en la lista de invitados, la madre del novio, nada más. Roberto estaba radiante, tenía esa luz en los ojos que solo tienen los hombres enamorados, o los ciegos. A veces es lo mismo. Fabiana estaba a su lado, preciosa, elegante, con ese acento colombiano que sonaba como música. Movía las manos cuando hablaba, reía fuerte, tocaba el brazo de Roberto con una familiaridad que me dolía, no por celos, sino porque yo ya no recibía esos gestos. Hacía años que mi hijo no me tocaba así, con cariño, con presencia. Yo era un mueble en su vida, útil cuando se necesitaba, olvidable cuando no. Elena, la madre de Fabiana, estaba sentada frente a mí, alta, imponente, con ese cabello castaño perfectamente peinado y esas joyas que brillaban bajo la luz del comedor. También sonreía, pero su sonrisa no llegaba a los ojos. Era una sonrisa de cortesía, de esas que se usan en las fotos, en las reuniones formales, en los velorios. Intenté ser amable, intenté hacer conversación, pero mis palabras caían al suelo como piedras. Nadie las recogía, nadie las escuchaba. La cena pasó lenta, interminable. Comí en silencio. Observé, escuché. Roberto hablaba de sus planes, de la boda, de la luna de miel, de la casa que estaban comprando. Una casa grande, moderna, con jardín. Sonreí cuando dijo que tendría una habitación para mí, una habitación de invitados, porque eso es lo que soy ahora, una invitada en la vida de mi propio hijo. Fabiana y Elena hablaban entre ellas en italiano, a veces, no todo el tiempo, solo cuando querían decir algo que Roberto no debía entender todavía o que yo no debía entender nunca. Pero yo entendía cada palabra, cada sílaba, cada pausa, cada risa contenida, porque viví en Italia. 15 años de mi vida estuvieron en Florencia, trabajando, estudiando, amando, perdiendo, pero nadie lo sabe, ni siquiera Roberto, porque nunca preguntó, nunca le importó de dónde venía su madre. Solo le importaba que yo estuviera ahí, callada, disponible, invisible. Entonces Roberto se levantó. Dijo que iba a llevar los platos a la cocina. Siempre fue educado, siempre servicial. Yo le enseñé eso, a respetar, a ayudar, a no dejar que las mujeres carguen con todo solas. Qué irónico, porque ahora él me deja sola, cargando el peso de esta soledad, de este abandono silencioso, de esta muerte en vida, que es ser una madre olvidada. Y en cuanto Roberto salió del comedor, todo cambió. Fabiana se inclinó hacia su madre. Elena se acercó a ella y comenzaron a hablar en italiano, rápido, bajo, como si compartieran un secreto delicioso. Y se rieron. Dios mío, ¿cómo se rieron con esa risa que no es alegría? Es crueldad, es desprecio, es el sonido que hace el mal cuando se siente seguro, cuando cree que nadie lo está mirando, cuando piensa que la víctima no entiende. Pero yo entendía cada palabra, cada insulto, cada burla. Fabiana dijo que yo parecía una campesina, que mis manos eran ásperas, que mi ropa era barata,
que olía a vieja, Elena se rió. Dijo que no importaba, que pronto yo no sería un problema, que después de la boda, Roberto haría lo que ellas dijeran, que los hombres enamorados son fáciles de manejar, que yo sería enviada a algún asilo o simplemente olvidada como un perro viejo que ya no sirve. Y luego dijeron algo más, algo que me heló la sangre. Fabiana dijo que Roberto tenía mucho dinero, más de lo que ella pensaba, que había visto los documentos, las cuentas bancarias, las propiedades, todo. Elena preguntó cuánto. Fabiana dijo un número, 220.000 euros en ahorros, una casa pagada, inversiones. Elena soltó una risa baja, profunda, satisfecha. Dijo que todo saldría según el plan, que después de la boda transferirían todo poco a poco sin que él se diera cuenta, y cuando no quedara nada, desaparecerían. Como siempre, como todas las veces. Esas 3 palabras me atravesaron como cuchillos porque significaban que esta no era la primera vez, que mi hijo no era el primero, que había otros hombres, otras víctimas, otros corazones rotos y cuentas vacías, y mi Roberto, mi niño, mi único hijo, estaba a punto de convertirse en uno más, una anécdota de la que se reirían en alguna otra mesa, en algún otro país, con algún otro hombre tonto enamorado. Yo seguía ahí, sentada, inmóvil, con las manos en el regazo, con la mirada fija en mi plato vacío. No dije nada, no me moví, no dejé que mi rostro revelara nada porque he aprendido a ser invisible, he aprendido a desaparecer, he aprendido que las mujeres como yo sobreviven cuando se convierten en sombras, cuando dejan de existir para los demás, cuando se vuelven nada. Pero dentro, algo estaba despertando, algo oscuro, algo frío, algo que había estado dormido durante años, décadas, toda una vida de silencio, de obediencia, de aceptación. Se estaba acabando porque una madre puede soportar cualquier cosa, cualquier humillación, cualquier dolor, pero no puede quedarse quieta cuando van a destruir a su hijo. No puede permanecer callada cuando están a punto de robarle todo, su dinero, su futuro, su dignidad, su vida. Roberto volvió de la cocina, sonriente, ajeno, feliz. Se sentó junto a Fabiana. Ella le acarició la mejilla. Le dijo algo dulce en italiano, algo sobre el amor, sobre el futuro, sobre la eternidad. Él la miraba como si fuera un ángel. Y yo los miraba a ellos, a los 3, a las 2 serpientes y a mi cordero, y pensé en lo fácil que sería decirlo todo ahora, gritar, revelar, exponer. Pero no lo hice porque el momento no era el correcto, porque la venganza no es un grito, es un susurro, es paciencia, es estrategia. Es esperar el momento exacto para que la verdad caiga como un rayo y destruya todo. Fabiana y Elena me miraron por un segundo. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese instante vi algo en sus rostros. No era miedo, era desprecio. Era esa certeza absoluta de que yo no era nada, que no importaba, que no entendía, que solo era una vieja tonta que pronto sería descartada. Y las dejé pensar eso, las dejé creer que habían ganado, que yo era inofensiva, que era invisible, pero no sabían. No sabían quién era yo antes de convertirme en esta mujer silenciosa. No sabían que había sobrevivido cosas peores, pérdidas mayores, dolores más profundos. No sabían que había aprendido a hablar italiano, no en un aula, sino en las calles de Florencia, en los mercados, en los hospitales, en los cementerios. No sabían que cada palabra que dijeron, cada plan que revelaron, cada risa cruel que compartieron, estaba grabada en mi memoria como fuego en la piel. La cena terminó. Nos despedimos. Elena me dio un beso en la mejilla, frío, vacío. Fabiana me dio un abrazo, breve, superficial.
Roberto me acompañó a la puerta. Me preguntó si me había gustado la cena, si me caían bien sus suegros, si estaba feliz por él. Dije que sí a todo porque eso es lo que se supone que debo decir, porque eso es lo que esperan de mí. La madre que no causa problemas. La madre que solo asiente. La madre que desaparece cuando ya no se la necesita. Pero mientras caminaba hacia mi coche bajo ese cielo oscuro y sin estrellas, ya no era la misma mujer que había llegado. Algo había cambiado. Algo se había roto. Y algo nuevo estaba naciendo. Algo que ellas no esperaban. Algo que nadie esperaba. Porque las mujeres silenciosas no siempre están dormidas. A veces solo están esperando, observando, planeando. Y cuando despiertan, el mundo tiembla. Roberto nació en primavera, en un día frío y lluvioso de abril. Yo tenía 23 años. Era joven, era fuerte, era una persona diferente, una persona que ya no existe, una persona enterrada bajo años de sacrificio y silencio. Cuando lo sostuve por primera vez, cuando sentí su peso cálido contra mi pecho, cuando escuché ese llanto que era pura vida nueva, pensé que nada malo podría tocarme jamás. Pensé que el amor era suficiente. Pensé que ser madre era el escudo más fuerte del mundo. Cuánto me equivoqué. Su padre se fue cuando Roberto tenía 4 años. No hubo gritos. No hubo violencia. Solo una mañana se levantó, se preparó su café, me miró con esos ojos vacíos que hacía tiempo que no me veían realmente, y dijo que se iba, que había conocido a otra persona, que lo sentía, pero no lo sentía. No de verdad. Los hombres que se van nunca sienten nada, solo alivio, solo la libertad de dejar atrás lo que ya no les sirve. Y yo me quedé con un niño pequeño, con un trabajo mal pagado, con un piso que olía a humedad y sueños rotos. Trabajé en todo, limpiando casas, sirviendo en restaurantes, cuidando hijos ajenos mientras el mío esperaba solo en casa. Roberto creció rápido, demasiado rápido. A veces llegaba a casa y lo encontraba dormido en el sofá con la televisión encendida. Otras veces estaba despierto mirándome con esos ojos grandes que preguntaban en silencio por qué nunca estaba ahí, por qué siempre llegaba tarde, por qué siempre estaba cansada. Pero lo amaba. Dios sabe que lo amaba. Cada euro que ganaba era para él, cada hora extra, cada doble turno, cada noche sin dormir, todo era para Roberto, para que tuviera ropa limpia, para que comiera bien, para que fuera a la escuela, para que no sintiera que le faltaba nada. Aunque a mí me faltara todo, aunque yo desapareciera poco a poco, aunque mi juventud se gastara como una vela que nadie ve arder. Cuando Roberto tenía 12 años, conseguí un trabajo mejor en una oficina. No ganaba mucho, pero era estable. Podía llegar a casa más temprano, podía estar con él, cocinar juntos, ayudarlo con los deberes, ver películas los fines de semana. Esos fueron años buenos, años tranquilos. Roberto era un buen chico, estudioso, respetuoso. A veces me preguntaba por su padre. Yo le decía que estaba lejos, que tenía su propia vida, que nos había dejado porque no era feliz. Roberto lo sintió. No volvió a preguntar. Aprendió temprano que hay silencios que es mejor no romper. Los años pasaron. Roberto terminó el colegio. Fue a la universidad. Estudió administración de empresas. Consiguió trabajo en una gran empresa. Empezó a ganar bien, mucho mejor que yo. Se compró un coche. Se mudó a un piso más grande. Me invitaba a comer los domingos. A veces me llamaba entre semana. Me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo. Yo siempre decía que no, que estaba bien, que no se preocupara, porque eso es lo que hacen las madres, protegen, incluso si es de su propia necesidad. Luego conoció a Fabiana. Fue hace 2 años en un viaje de negocios a Barcelona. Ella trabajaba en el hotel donde se hospedaba.
Eso me dijo, que era coordinadora de eventos, que era colombiana, que hablaba 4 idiomas, que era hermosa e inteligente, que nunca había conocido a nadie como ella. Yo escuché, sonreí, dije que estaba feliz por él, pero algo en mi pecho se apretó. Algo me dijo que esto no era bueno, que esto no terminaría bien. La primera vez que la vi fue 3 meses después. Roberto la trajo a cenar. Fabiana entró a mi casa como quien entra a un lugar que no merece su presencia. Miró alrededor con esos ojos críticos. Apenas me tocó la mano cuando la saludé. Sonrió, pero era una sonrisa fría, forzada. Roberto no notó nada. Estaba demasiado ocupado mirándola a ella, demasiado perdido en ese encantamiento que ciega a los hombres cuando creen haber encontrado a la mujer perfecta. Durante la cena, Fabiana me habló poco. Respondía con monosílabos. Miraba su teléfono. Hablaba con Roberto en español, a veces en italiano. Palabras suaves, caricias verbales. Él se derretía. Yo observaba. Intenté encontrar algo genuino en ella, algo real, algo que justificara la luz en los ojos de mi hijo, pero no encontré nada. Solo vi a una mujer calculadora, una mujer que sabía exactamente qué decir, qué hacer, cómo moverse, cómo conquistar. Cuando se fueron, Roberto me abrazó. Me dijo que amaba a Fabiana, que era la indicada, que finalmente había encontrado a alguien especial. Yo le dije que me parecía muy simpática, que me alegraba verlo feliz. Mentí, porque eso es lo que hacen las madres cuando saben que la verdad va a doler, cuando saben que sus hijos no están listos para escuchar, cuando saben que no les creerían de todos modos. Los meses siguientes fueron extraños. Roberto empezó a visitarme menos. Las llamadas se volvieron más cortas, más espaciadas. Siempre tenía planes con Fabiana. Siempre estaba ocupado. Cuando le preguntaba cómo iban las cosas, solo hablaba de ella, de lo maravillosa que era, de lo bien que se llevaban, de los lugares a los que iban, de la vida perfecta que estaban construyendo. Yo escuchaba, asentía, tragaba el dolor de ser reemplazada, de convertirme en un personaje secundario en la vida de mi propio hijo. Luego un día, Roberto vino a mi casa con noticias. Estaba nervioso, emocionado, tenía esa energía de los hombres que están a punto de dar un gran paso. Me sentó en el sofá, tomó mis manos. Me dijo que le había pedido matrimonio a Fabiana, que ella había dicho que sí, que se casarían en 6 meses, que quería que yo fuera la primera en saberlo. Lo abracé, lo felicité, le dije que estaba muy feliz por él. Y una parte de mí lo estaba porque era mi hijo, porque lo amaba, porque quería verlo feliz. Pero otra parte de mí, una parte oscura y profunda, sintió miedo. Sintió que algo estaba mal, que todo esto era demasiado rápido, demasiado perfecto, demasiado planeado. Le pregunté si había conocido a la familia de Fabiana. Dijo que no, que vivían en Colombia, que vendrían para la boda, que Fabiana no tenía mucho contacto con ellos porque había estado viajando mucho por trabajo, pero que su madre Elena vendría la semana siguiente, que se quedaría un mes para ayudar con los preparativos, que quería conocerme. Y así fue. Elena llegó, alta, elegante, con ese aire de superioridad que tienen las personas que creen que el dinero es lo único que importa. Me saludó fríamente. Me midió con los ojos como quien mira un mueble viejo y decide si vale la pena conservarlo o tirarlo. Intenté ser amable, intenté hacer conversación, intenté construir un puente, pero a ella no le interesaba. Para ella yo era invisible, insignificante, la madre pobre del novio, alguien a quien había que tolerar por cortesía. Nada más. Los meses de preparativos fueron un infierno silencioso. No participé en nada. Fabiana y Elena decidían todo: el lugar, la decoración, el menú, la música, la lista de invitados. Roberto me pedía mi opinión a veces, pero solo por obligación,
Todo ya estaba decidido. Yo solo era un nombre en la lista, la madre del novio, sentada en alguna mesa distante, vestida con lo que ellas consideraban apropiado, callada, invisible, olvidable. Pero yo observaba. Vi cómo Fabiana controlaba a Roberto, cómo lo alejaba de mí, cómo cada vez que yo llamaba, ella encontraba una razón por la que él no podía hablar mucho, cómo cada vez que yo sugería algo, ella tenía una idea mejor, cómo poco a poco mi hijo se estaba convirtiendo en un extraño, en alguien que ya no reconocía, en alguien que ya no me necesitaba. Y entonces llegó esa cena. Esa maldita cena un día antes de la boda. La cena donde todo cambió. Donde dejé de ser la madre invisible y callada. Donde descubrí que mi hijo no solo estaba siendo alejado de mí. Estaba siendo destruido, robado, vaciado. Y yo era la única que podía verlo. La única que podía salvarlo. La única que entendía cada palabra de ese plan siniestro que Fabiana y Elena habían tejido con tanta paciencia. Esa noche, cuando volví a casa, no dormí. Me senté en la oscuridad repasando cada palabra que había escuchado, cada risa, cada detalle del plan, y supe que no podía quedarme callada. No esta vez, no cuando mi hijo estaba a punto de perderlo todo, no cuando yo era la única que tenía el poder de detenerlo, porque no era solo una madre olvidada, era una mujer que había sobrevivido, que había luchado, que había aprendido que el silencio no es debilidad, es estrategia, y ahora era el momento de despertar. No pude dormir esa noche, ni la siguiente, ni la otra. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba sus voces, esas voces dulces y venenosas hablando en italiano, planeando, calculando, riéndose de mi hijo como si fuera un juego, como si destruir la vida de alguien fuera solo otro día de trabajo para ellas, como si mi Roberto fuera solo un número más en su lista de víctimas. Me levanté pasadas las 3 de la madrugada. El piso estaba en silencio, ese silencio espeso que solo conocen las personas que viven solas, que duermen solas, que lloran solas. Fui a la cocina. Me preparé un café, me senté en la mesa donde Roberto había hecho tantas veces los deberes de niño, donde habíamos desayunado juntos los domingos, donde yo había visto crecer al hombre que ahora estaba a punto de casarse con una mentira. Saqué un cuaderno viejo, de esos que guardas durante años sin saber por qué, y empecé a escribir cada palabra que recordaba, cada frase que había escuchado en ese comedor. Lo escribí todo primero en italiano, luego lo traduje al español. Necesitaba verlo, necesitaba leerlo, necesitaba confirmar que no había sido una pesadilla, que realmente había escuchado lo que creía haber escuchado. Fabiana había dicho que Roberto tenía 220.000 euros ahorrados, que había visto los documentos, los extractos bancarios, todo. Elena preguntó si estaba segura. Fabiana dijo que sí, que él le había mostrado todo cuando compraron la casa juntos, que confiaba en ella completamente, que era un hombre tonto enamorado como todos los demás. Como siempre, como cada vez, Elena se había reído. Esa risa que me perseguía en la oscuridad, y dijo que el plan seguía igual: casarse, esperar 3 meses, tiempo suficiente para que él no sospechara. Luego empezar a transferir el dinero poco a poco, 5.000 euros aquí, 10.000 allá, siempre con excusas, una emergencia familiar en Colombia, un negocio de inversión, una oportunidad única. Los hombres enamorados siempre dicen que sí, siempre confían, siempre dan todo, y cuando no quedara nada, desaparecerían. Fabiana pediría el divorcio, alegaría incompatibilidad, se llevaría su parte de los bienes. La casa que habían comprado juntos estaba a nombre de los dos. Eso significaba que la mitad era suya, y con un buen abogado, podría quedarse con más. Mucho más. Elena dijo que tenían contactos, que lo habían hecho antes, que sabían exactamente cómo mover cada pieza. Y luego Fabiana dijo algo que me rompió el corazón. Dijo que lo único bueno era que yo no sería un problema.
que era una vieja pobre y sin educación, que no tenía influencia sobre Roberto, que probablemente terminaría en un asilo cuando ya no pudiera cuidarme sola, que nadie escucharía a una mujer como yo. Elena estuvo de acuerdo. Dijo que madres como yo son fáciles de ignorar, que los hijos siempre eligen a sus esposas por encima de sus madres. Siempre. Leí mis notas una y otra vez. Cada palabra era una puñalada. No solo porque iban a robar a mi hijo, sino porque tenían razón en una cosa. Roberto la había elegido a ella, no conscientemente, no con malicia, pero me había dejado atrás. Me había convertido en un fantasma en su vida, y ahora ese fantasma era la única persona que podía salvarlo. Al día siguiente llamé a Roberto. Era domingo. Solíamos comer juntos los domingos, pero hacía semanas que no lo hacíamos. Contestó después de varios tonos. Sonaba distraído, ocupado. Le pregunté si podíamos vernos. Dijo que estaba con Fabiana comprando cosas para la luna de miel, que estaban muy ocupados, que la boda era en 5 días. Le dije que entendía, que solo quería verlo un momento, que hacía mucho que no hablábamos a solas. Hubo un silencio, largo, incómodo. Luego dijo que tal vez por la tarde que me llamaría. Colgué. No me llamó esa noche. Le envié un mensaje de texto. No respondió hasta el día siguiente. Decía que lo sentía, que había estado agotado, que nos veríamos en la boda, que todo era una locura con los preparativos. Leí ese mensaje y supe que ya lo había perdido, que Fabiana lo tenía completamente, que yo solo era una molestia que había que mantener a distancia. Pero no podía rendirme, no podía dejar que esto pasara. Así que hice algo que nunca había hecho, algo que me daba vergüenza incluso pensar. Fui al banco, el banco donde Roberto tenía sus cuentas. No pensé que lograría nada, no tenía acceso a su información, no tenía ningún derecho legal, pero conocía a una de las empleadas, Marga, una mujer mayor que había trabajado ahí durante 30 años. Yo había limpiado su casa durante años antes de conseguir mi trabajo de oficina. Éramos amigas, o algo parecido. La encontré en su escritorio. Se sorprendió al verme. Hacía mucho que no nos veíamos. Le dije que necesitaba un favor, que no era legal, que entendería si decía que no, pero que era por mi hijo, que estaba en peligro. Marga me miró con esos ojos cansados que tienen las personas que han visto demasiado. Me preguntó qué necesitaba. Le dije que solo quería confirmar cuánto dinero tenía Roberto en sus cuentas. Nada más. No quería hacer ningún movimiento, solo saber. Marga dudó. Miró alrededor. Luego suspiró. Me dijo que esperara. Fue a su ordenador. Escribió algo. Frunció el ceño. Escribió algo en un papel y me lo pasó discretamente. El número era peor de lo que pensaba. Roberto tenía 240.000 euros. No 220.000, 240.000. Años de trabajo, de ahorros, de sacrificio, todo ahí esperando a ser robado por 2 mujeres que lo veían como un cajero automático con sentimientos. Marga me preguntó si estaba bien. Asentí. Le di las gracias. Salí del banco con las piernas temblorosas. Esa tarde busqué en Internet. Pasé horas leyendo sobre fraudes matrimoniales, sobre mujeres que se casaban con hombres por dinero, sobre esquemas internacionales, sobre cómo funcionaban. Los patrones eran siempre los mismos. Mujeres hermosas, extranjeras, historias perfectas, familias distantes, bodas rápidas, confianza absoluta y luego la desaparición, el divorcio, la ruina. Encontré foros, historias, testimonios, hombres destrozados contando cómo habían perdido todo, sus ahorros, sus casas, su dignidad. Algunos nunca se recuperaron. Algunos se declararon en bancarrota. Algunos simplemente desaparecieron, tragados por la vergüenza y el dolor de haber sido tan ciegos, de haber confiado tanto, de haber amado a la persona equivocada.
Y luego encontré algo, una noticia de hace 3 años en un periódico de Argentina sobre 2 mujeres colombianas arrestadas por fraude matrimonial. Habían estafado a 5 hombres, más de $500,000 en total. Cuando abrí la foto adjunta, mi corazón se detuvo. Eran ellas, Fabiana y Elena, más jóvenes, con nombres diferentes, pero eran ellas. Los mismos ojos, la misma sonrisa, la misma pose de inocencia calculada. Leí el artículo completo, temblando. Las habían arrestado, procesado, pero algo había salido mal en el juicio. Un tecnicismo legal. Falta de pruebas contundentes. Las dejaron ir. Desaparecieron después sin dejar rastro. Y ahora estaban aquí, en mi ciudad, a punto de casarse con mi hijo, a punto de robarle todo, a punto de dejarlo vacío y roto como a esos otros hombres. Imprimí el artículo, imprimí la foto, imprimí todo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener los papeles. Tenía la prueba, tenía la evidencia de que Fabiana y Elena no eran quienes decían ser, que esto no era amor. Era un crimen, un plan meticuloso, un robo disfrazado de romance. Pero entonces me di cuenta de algo. Si le mostraba esto a Roberto ahora, 5 días antes de la boda, no me creería. Pensaría que estaba celosa, que estaba inventando cosas para arruinar su felicidad, que era una madre posesiva que no podía soltar a su hijo. Fabiana había hecho un trabajo perfecto alejándolo de mí, envenenando sutilmente nuestra relación, haciéndome ver como una figura triste y obsoleta en su vida. Y aunque me creyera, aunque viera las pruebas, ella encontraría una explicación, diría que era un error, que eran otras personas, que era una confusión, y él querría creerle a ella, no a mí, porque el amor hace eso, ciega, ensordece, mata el instinto de supervivencia. Me senté en el suelo de mi sala con los papeles esparcidos alrededor. Y lloré como no había llorado desde que el padre de Roberto nos dejó. Lloré por mi hijo, por su inocencia, por su confianza ciega, por todo el dolor que estaba a punto de sufrir. Y lloré por mí, por ser invisible, por no tener voz, por no poder protegerlo aunque tuviera la verdad en mis manos. Pero entonces algo cambió. En medio de ese llanto, en medio de esa desesperación, sentí algo nuevo. Algo que no había sentido en años. Furia. Rabia pura, ardiente. No iba a dejar que esto pasara. No iba a sentarme y ver cómo destruían a mi hijo. No iba a ser la madre débil e invisible que ellas pensaban que era. Si Roberto no me escucharía ahora, entonces tendría que esperar. Tendría que ser más inteligente, más paciente. Tendría que dejar que la boda sucediera. Dejar que ellas se sintieran seguras, victoriosas. Y luego, cuando menos lo esperaran, cuando pensaran que habían ganado, golpearía con la verdad, con las pruebas, con todo el peso de una madre que no tiene nada que perder excepto a su hijo. Porque cometieron un error fatal. Pensaron que yo era invisible, pensaron que no entendía, pensaron que no importaba. Pero yo había escuchado todo, sabía todo, y ahora tenía pruebas, tenía tiempo, y tenía la ventaja más poderosa de todas. Ellas no sabían que yo sabía. Al día siguiente llamé a Pilar, mi única amiga verdadera, la única persona en este mundo que siempre había estado ahí. Nos conocimos hace 30 años trabajando en la misma fábrica. Ella también era madre soltera. También había sido abandonada, también había criado a sus hijos sola. Compartíamos ese dolor silencioso que solo entienden las mujeres que han tenido que ser padre y madre al mismo tiempo, mujeres que han tenido que ser fuertes cuando lo único que querían era derrumbarse. Pilar vive a 3 manzanas de mi piso en un edificio igual de viejo, igual de triste. Cuando llegué, estaba haciendo té, siempre haciendo té. Dice que es lo único que calma sus nervios. Me senté en su cocina, la misma cocina donde habíamos llorado juntas tantas veces, donde habíamos celebrado los cumpleaños de nuestros hijos cuando no teníamos dinero para fiestas grandes,
donde habíamos planeado cómo sobrevivir cada mes con salarios que nunca alcanzaban. Le conté todo, cada detalle, desde la cena hasta lo que había escuchado en italiano, desde el artículo del periódico hasta los 240.000 euros que Roberto tenía en el banco. Pilar escuchó en silencio. No me interrumpió, no me juzgó. Solo escuchó con esa paciencia que tienen las personas que conocen el dolor real. El dolor que no tiene palabras. El dolor que solo se puede compartir en silencio. Cuando terminé, dejó su taza sobre la mesa. Me miró con esos ojos cansados pero fuertes, y me preguntó qué iba a hacer. Le dije que no sabía, que tenía las pruebas, que conocía la verdad, pero que Roberto no me escucharía, que ellas lo tenían completamente bajo su control, que si intentaba detener la boda ahora, solo lograría que mi hijo me odiara, que me culpara, que me alejara para siempre. Pilar asintió. Luego me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que las madres siempre han tenido que librar batallas que nadie ve, que siempre hemos tenido que proteger a nuestros hijos de maneras que ellos nunca entienden, que a veces el amor significa hacer cosas que nos rompen el corazón, cosas que nos convierten en las villanas de sus historias, pero que una madre verdadera no busca ser amada, busca que sus hijos sobrevivan. Me preguntó si recordaba cuando ella tuvo que sacar a su hijo mayor de esa casa donde vivía con su novia, la novia que lo golpeaba, que lo manipulaba, que lo había aislado de todos. Su hijo la odió durante meses, la culpó de arruinar su vida, de destruir su relación. Pero Pilar no se detuvo, siguió luchando. Siguió estando ahí hasta que un día su hijo despertó. Vio la verdad y le agradeció por salvarlo, por amarlo lo suficiente como para ser la mala de la historia. Le dije que esto era diferente, que Roberto era un adulto, que tenía 35 años, que yo no podía simplemente sacarlo de ahí. Pilar sonrió, una sonrisa triste, y me dijo que entonces tenía que ser más inteligente, más estratégica, que no podía atacar de frente. Tenía que esperar el momento perfecto, el momento donde la verdad fuera tan obvia que Roberto no pudiera negarla, donde las pruebas fueran tan abrumadoras que no hubiera espacio para la duda. Esa tarde, Pilar y yo hicimos un plan simple pero efectivo. No detendría la boda, la dejaría suceder. Actuaría como la madre perfecta, sonriente, feliz, invisible como siempre, pero mientras tanto, investigaría, reuniría más pruebas, seguiría a Fabiana y Elena, documentaría cada movimiento sospechoso, cada conversación, cada reunión extraña. Pilar conocía a alguien, un investigador privado. Su nombre era Teo. Había sido policía durante 20 años antes de retirarse. Ahora trabajaba de forma independiente. Hacía investigaciones discretas, vigilancias, recopilación de información. Pilar me dio su número. Me dijo que podía confiar en él, que era un buen hombre, que entendería mi situación. Llamé a Teo esa misma noche. Le expliqué todo. Le dije que no tenía mucho dinero, que solo tenía mis ahorros, 2.800 euros que había guardado durante años para emergencias. Teo me dijo que era suficiente, que haría lo que pudiera, que entendía lo que era tener un hijo en peligro. Él también tenía hijos. Él también sabía lo que significaba protegerlos. Nos encontramos al día siguiente en una cafetería cerca del centro. Teo era un hombre de unos 60 años. Cabello gris, rostro marcado por el tiempo, pero sus ojos eran agudos, atentos, los ojos de alguien que había visto el lado oscuro de las personas, que sabía reconocer el peligro, que sabía cuando alguien mentía. Le mostré todo, el artículo del periódico, las fotos, las notas de lo que había escuchado en la cena. Teo leyó todo con cuidado, tomó notas, hizo preguntas, preguntó por direcciones, nombres completos, detalles sobre Fabiana y Elena, sobre Roberto, sobre la boda, sobre todo. Luego me miró y dijo algo que me heló la sangre.
Me dijo que probablemente era demasiado tarde para detener la boda, que estas mujeres eran profesionales, que tenían años de experiencia, que sabían exactamente cómo manipular situaciones legales, cómo desaparecer sin dejar rastro, pero que si actuábamos rápido después de la boda, si reuníamos suficientes pruebas, antes de que empezaran a robar el dinero, podríamos detenerlas. Me explicó que necesitaba pruebas contundentes, no solo el artículo viejo. Necesitaba demostrar que Fabiana y Elena seguían siendo las mismas personas del artículo, documentos falsos, registros de viajes, conexiones con otros fraudes, y sobre todo, necesitaba grabarlas, capturarlas admitiendo su plan. Eso sería lo que convencería a Roberto. Eso sería lo que las destruiría legalmente. Le pregunté cómo podríamos grabarlas si desconfiaban de todos, si solo hablaban entre ellas en italiano, si yo era invisible para ellas. Teo pensó un momento. Luego me dijo que esa invisibilidad era mi mayor ventaja, que las personas no cuidan lo que dicen frente a quienes consideran insignificantes, que si yo podía acercarme a ellas de nuevo, si podía crear una situación donde se sintieran cómodas hablando, podríamos capturar todo. Me dio un pequeño dispositivo, una grabadora de audio del tamaño de un encendedor. Me explicó cómo usarla, cómo activarla sin que nadie se diera cuenta. Me dijo que la llevara conmigo siempre, que si surgía alguna oportunidad de estar cerca de Fabiana y Elena, la encendiera, que grabara todo, que no importaba si era en italiano, eso lo traduciríamos después. Lo importante era tener sus voces, sus palabras, su confesión. También me dio su tarjeta. Me dijo que lo llamara si veía algo sospechoso, cualquier cosa, cualquier movimiento extraño, cualquier reunión fuera de lugar. Él empezaría a investigar sus antecedentes, a buscar conexiones con otros casos, a rastrear su pasado. Me prometió que haría todo lo posible para proteger a mi hijo. Cuando salí de esa cafetería, me sentí diferente. Ya no era solo una madre desesperada, era una mujer con un plan, con un aliado, con herramientas. Ya no estaba sola en esta batalla. Tenía a Pilar, tenía a Teo, y tenía algo más importante. Tenía un propósito, tenía una misión: salvar a mi hijo, sin importar el costo. Los días antes de la boda pasaron lentos y dolorosos. Roberto apenas me llamaba. Cuando lo hacía, sonaba distraído, estresado. Decía que había 1000 cosas que hacer, que Fabiana estaba nerviosa, que todo tenía que ser perfecto. Yo le decía que todo saldría bien, que sería un día hermoso. Mentía porque sabía que no sería hermoso. Sabía que sería el comienzo de su destrucción. Fabiana me llamó 2 días antes de la boda. Me sorprendió. Ella nunca me llamaba. Me dijo que necesitaban que llegara temprano el día de la ceremonia, que había una reunión familiar previa. Solo familia cercana. Ella, Elena, Roberto y yo. Me dijo que era una tradición colombiana, una bendición familiar antes de la boda. Acepté. Por supuesto que acepté porque sabía que esa podría ser mi oportunidad. Le dije a Teo. Me dijo que esa reunión era perfecta para llevar la grabadora activada desde el momento en que entrara, que no importaba cuánto durara, que grabara todo, que probablemente hablarían libremente en italiano creyendo que yo no entendía nada, que esa era nuestra oportunidad de oro. La noche antes de la boda no dormí, me quedé despierta mirando el techo, pensando en todo lo que podía salir mal, en todo lo que estaba a punto de perder. Porque si esto no funcionaba, si no podía detenerlas, perdería a Roberto para siempre. No solo su dinero, no solo su futuro. Lo perdería a él, mi hijo, la única persona que me había dado propósito en esta vida. Pero también pensé en qué pasaría si no hacía nada. Si me quedaba callada, si dejaba que esto pasara sin luchar, Roberto lo perdería todo: su dinero, su confianza, su capacidad de amar. Se convertiría en otro hombre roto, otra víctima, otra historia triste en Internet.
Y yo tendría que vivir con esa culpa, con saber que pude haberlo salvado, y no lo hice. Así que tomé una decisión que lo cambiaría todo. No importaba si Roberto me odiaba después. No importaba si nunca me perdonaba. No importaba si me convertía en la villana de su historia. Lo salvaría, porque eso es lo que hacen las madres. No buscan aplausos, no buscan gratitud, buscan que sus hijos sobrevivan. Aunque signifique sacrificarse, aunque signifique desaparecer, aunque signifique morir un poco en el proceso. Me levanté al amanecer. Me vestí con cuidado, un vestido sencillo, gris, discreto, el tipo de vestido que usa una madre que no quiere llamar la atención. Puse la grabadora en mi bolso. La revisé 3 veces para asegurarme de que funcionaba. Practiqué cómo encenderla sin mirar, cómo mantenerla cerca sin ser obvia, cómo ser invisible mientras grababa todo. Antes de salir, me miré en el espejo y vi a una mujer que ya no reconocía, una mujer de 61 años que parecía mayor, cansada, gastada, pero en sus ojos había algo nuevo, algo que no había estado ahí antes, determinación, fuerza, fuego. Porque las mujeres invisibles no siempre están dormidas. A veces, solo están esperando el momento de despertar. Y ese momento había llegado. La mañana de la boda amaneció gris. Nubes pesadas cubrían el cielo como si el universo supiera que algo malo estaba a punto de suceder. Tomé un taxi al hotel donde se haría la ceremonia. Un lugar elegante, demasiado elegante para mí, demasiado caro, demasiado perfecto. El tipo de lugar donde se casan las personas que tienen dinero, o las personas que planean robarlo. Llegué 30 minutos antes de la hora acordada para la reunión familiar. Mis manos temblaban. Había revisado la grabadora 5 veces en el camino. Funcionaba, escondida en mi bolso, lista para capturar cada palabra, cada confesión, cada error que Fabiana y Elena pudieran cometer. La recepcionista me indicó que subiera a la suite del 3er piso, habitación 312. La suite nupcial donde Fabiana y Elena se estaban preparando, donde se suponía que tendríamos esa bendición familiar, esa tradición colombiana que probablemente era otra mentira, lo truco para mantener las apariencias. Toqué la puerta. Elena abrió. Llevaba una bata de seda color crema. Su cabello estaba perfectamente peinado, aunque la ceremonia era dentro de horas. Me miró de arriba abajo como siempre con ese desprecio apenas disimulado. Me dejó entrar sin sonreír, sin saludarme realmente, solo un gesto con la cabeza, como quien deja pasar a una persona que no tiene más remedio que tolerar. Fabiana estaba sentada frente a un espejo enorme. Una maquilladora trabajaba en su rostro. Me vio en el reflejo. Levantó una mano, un saludo mínimo, frío. Siguió hablando por teléfono en italiano, algo sobre flores, sobre la decoración. Su voz era dulce, encantadora, la voz de una novia feliz, la voz de una actriz consumada. Pregunté por Roberto. Elena me dijo que estaba en otra habitación preparándose, que lo veríamos durante la ceremonia, que esta reunión era solo para las mujeres de la familia, para compartir un momento íntimo antes del gran día. Asentí, me senté en un sofá cerca de la ventana. Saqué discretamente la grabadora de mi bolso, la coloqué en mi regazo, cubierta por mi chal. Activé la grabación. La maquilladora terminó y se fue. Fabiana se levantó. Se admiró en el espejo. Se dio la vuelta. Sonrió. Era hermosa. Tengo que admitirlo. Era una mujer hermosa. El tipo de belleza que engaña, que seduce, que hace que los hombres olviden usar la razón, que hace que mi hijo entregue toda su vida sin hacer preguntas. Elena sirvió champán. 3 copas. Me ofreció una. La tomé aunque no quería beber. No quería nublar mi mente. Necesitaba estar alerta, consciente, grabando cada segundo. Pero rechazarla habría sido extraño. Habría llamado la atención. Así que tomé la copa. La sostuve, apenas mojé mis labios. Fabiana levantó su copa.
Hizo un brindis en italiano. Por la familia, por el amor, por el futuro, palabras hermosas, palabras vacías. Elena brindó con ella. Yo también, fingiendo que entendía algunas palabras, fingiendo que era solo otra invitada emocionada, otra madre feliz, otra tonta que no sabía nada. Entonces Elena cerró la puerta con llave. Escuché el sonido del pestillo. Mi corazón se aceleró, pero me mantuve tranquila. Mantuve mi rostro sereno, sin expresión, el rostro de una mujer que no entiende nada, que no ve nada, que no importa. Fabiana y Elena se sentaron juntas en el sofá frente a mí. Comenzaron a hablar en italiano, rápido, confiadas, pensando que yo era solo un mueble, un objeto sin oídos, sin mente, sin importancia. Y ahí fue cuando todo cambió, cuando empezaron a revelar más de lo que habían planeado. Elena preguntó si Roberto ya había firmado los papeles de la casa. Fabiana dijo que sí, que todo estaba a nombre de los dos. 50-50. Que la casa valía 275.000 euros. Que cuando se divorciaran, ella se quedaría con la mitad. 137.500 euros más los 240.000 de las cuentas, que en total serían casi 400.000 euros. Elena se rió. Dijo que era el mejor trabajo que habían hecho hasta ahora. Fabiana dijo que Roberto era perfecto, ingenuo, enamorado, controlable, que nunca sospechaba nada, que creía cada palabra que ella decía, que era patético cómo los hombres se volvían estúpidos cuando pensaban que habían encontrado el amor verdadero. Elena estuvo de acuerdo, dijo que todos los hombres eran iguales, que el ego era su debilidad, que se sentían especiales cuando una mujer hermosa los elegía, que nunca se preguntaban por qué. Luego hablaron de mí. Fabiana dijo que yo era el único problema, pero un problema menor, que no tenía influencia, que Roberto apenas me llamaba, que después de la boda me vería aún menos, que eventualmente desaparecería de su vida por completo. Como todas las madres molestas, como todas las personas inútiles. Elena dijo que era mejor así, que las madres viejas siempre causan problemas, que es mejor cortarlas desde el principio, que Roberto ya estaba aprendiendo a priorizar a su esposa sobre su madre, que eso era exactamente lo que necesitaban, un hombre sin lazos, sin familia que hiciera preguntas, sin nadie que pudiera interferir cuando empezaran a mover el dinero. Yo seguía ahí, sentada, inmóvil, con la grabadora escondida capturando cada palabra, cada risa, cada detalle de su plan diabólico. Mi corazón latía tan rápido que pensé que podrían oírlo, pero mantuve mi rostro vacío, mi mirada perdida, como si estuviera pensando en otra cosa, como si no entendiera nada de lo que decían. Fabiana miró su reloj. Dijo que era hora de terminar esto, que la ceremonia empezaba en 2 horas, que necesitaban terminar de prepararse. Elena asintió. Se levantaron. Yo también. Fabiana me sonrió. Esa sonrisa falsa perfecta. Me dijo en español que gracias por venir, que significaba mucho tenerme ahí, que yo era importante para Roberto. Mentiras, todas mentiras. Pero yo sonreí. Dije que estaba feliz de estar ahí, que era un día hermoso. Salí de esa habitación con las piernas temblorosas, con la grabadora ardiendo en mi bolso, con la certeza de que tenía todo lo que necesitaba, sus voces, su plan completo, su confesión. Ahora solo tenía que decidir cuándo usarlo, cuándo detonar esa bomba que destruiría todo. Bajé al vestíbulo del hotel con la grabadora ardiendo en mi bolso como si fuera un secreto radiactivo. Mis manos temblaban. Necesitaba salir, respirar, pensar, pero no podía irme. La ceremonia era en menos de 2 horas. Tenía que quedarme. Tenía que actuar como si nada hubiera pasado, como si no acabara de escuchar la confesión completa de 2 criminales planeando destruir a mi hijo. Encontré un baño en el primer piso. Me encerré en uno de los cubículos. Saqué la grabadora, la detuve, la revisé.
Había grabado todo. 42 minutos de audio, 42 minutos de pura evidencia, de verdad innegable. Guardé el dispositivo de nuevo. Lo escondí en el fondo de mi bolso. Más seguro que mi propia vida. Llamé a Theo. Contestó al segundo tono. Le dije que tenía la grabación, que había funcionado, que habían hablado libremente, que tenía todo, los números, el plan, las fechas, todo. Theo me felicitó. Me dijo que eso era exactamente lo que necesitábamos, que ahora teníamos que decidir cuándo actuar. Le pregunté qué debía hacer. ¿Debía detener la boda ahora? ¿Mostrarle la grabación a Roberto antes de que se casara? ¿Antes de que fuera demasiado tarde? Theo guardó silencio un momento. Luego me dijo algo que no esperaba. Me dijo que no, que si detenía la boda ahora, Fabiana y Elena podrían escapar. Podrían negar todo. Podrían decir que la grabación estaba manipulada, que era un malentendido, que yo estaba inventando cosas porque no quería que mi hijo se casara. Me explicó que necesitábamos algo más. Necesitábamos pruebas de que realmente intentaron robar el dinero, no solo palabras, acciones, movimientos bancarios, intentos de transferencia que las hundieran legalmente, que hicieran imposible que escaparan. Me dijo que dejara que la boda sucediera, que esperara, que vigilara, que en cuanto intentaran mover el dinero, lo llamara, entonces actuaríamos. Colgué sintiéndome vacía. Sabía que Theo tenía razón. Pero la idea de ver a mi hijo casarse con esa mujer, de verlo prometer amor eterno a alguien que solo quería destruirlo, de quedarme callada mientras él entregaba su vida a una mentira, era insoportable. Era como ver un accidente en cámara lenta, como saber que alguien va a morir y no poder gritar, no poder advertir, no poder detener nada. Salí del baño, subí al salón donde se haría la ceremonia. La gente ya estaba llegando, invitados elegantes, bien vestidos, sonrientes, ajenos a todo. Sonaba música suave de fondo, flores blancas decoraban cada rincón. Todo era perfecto, todo era hermoso, todo era una mentira. Encontré mi asiento, mesa 7, lejos del altar, lejos de la mesa principal, donde se sientan las personas que no importan, los invitados de relleno, los nombres en la lista que solo están ahí por obligación. Me senté sola. Nadie vino a saludarme. Nadie se acercó a hablar. Yo era la madre del novio, pero era invisible, olvidada, irrelevante. La música cambió. Empezó la marcha nupcial. Todos se pusieron de pie. Yo también. Roberto entró primero. Mi hijo, mi niño, nervioso, feliz, con esa sonrisa que me rompía el corazón porque era la sonrisa de alguien que cree que su vida está comenzando, que no sabe que en realidad está terminando. Luego entró ella, Fabiana, caminando del brazo de Elena, porque no tenía un padre que la entregara, o eso decía. Iba vestida de blanco, por supuesto. El vestido era largo, elegante, perfecto, como todo en ella, como toda la mentira que había construido. Los invitados suspiraron, murmuraron lo hermosa que se veía. Yo solo vi a una ladrona, una depredadora, una serpiente envuelta en encaje. Roberto la miraba como si fuera un milagro, como si no pudiera creer su suerte. Pobre, no sabía que no era suerte. Era una trampa, un plan calculado, una cacería donde él era la presa y ya había caído en la red. La ceremonia comenzó. El oficiante habló del amor, de la fidelidad, del compromiso, palabras hermosas dichas en un contexto grotesco. Porque no había amor ahí, no había fidelidad, no había compromiso real. Solo había actuación, solo había fraude, solo había maldad disfrazada de romance. Cuando llegó el momento de los votos, sentí que me ahogaba. Roberto prometió amarla para siempre, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Qué irónico, pronto solo habría pobreza porque ella se llevaría todo. Fabiana también dijo sus votos. Su voz era suave, emocionada, perfecta. Lágrimas adornaban sus mejillas.
lágrimas ensayadas, lágrimas vacías. El oficiante los declaró marido y mujer. Se besaron, los invitados aplaudieron. Yo también aplaudí porque tenía que hacerlo, porque todavía era invisible, porque todavía estaba actuando, pero por dentro estaba muriendo, por dentro estaba gritando, por dentro estaba rezando, para que esto fuera una pesadilla de la que pronto despertaría. La recepción fue peor. Roberto y Fabiana bailaron su primer baile como marido y mujer. Él la miraba con adoración. Ella sonreía con triunfo. Elena observaba desde su mesa con satisfacción, como quien ve un plan ejecutarse perfectamente, como quien sabe que ya ha ganado, que todo ya está asegurado, que solo es cuestión de tiempo. Roberto vino a mi mesa una vez, me abrazó, me dijo que estaba feliz, que Fabiana era lo mejor que le había pasado en la vida, que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Le dije que estaba feliz por él, que se veía muy feliz, que lo amaba. Sonrió, me besó la frente y se fue, de vuelta con su nueva esposa, de vuelta a su nueva vida, lejos de mí. Fabiana nunca se acercó a mi mesa, ni una vez. Elena tampoco. Yo era aire, era una sombra, era nada, exactamente como ellas querían, exactamente como habían planeado, mientras ellas celebraban, mientras brindaban, mientras reían con los invitados. Yo permanecí sentada, observando, esperando, registrando mentalmente cada detalle, cada gesto, cada mirada cómplice entre madre e hija. La fiesta terminó cerca de medianoche. Roberto y Fabiana se fueron en un coche elegante hacia el aeropuerto. Luna de miel, en Italia. 2 semanas. Roma, Florencia, Venecia, lugares que yo conocía, lugares donde yo había vivido, pero ellas no lo sabían. Ese era mi secreto, mi arma, mi poder invisible. Tomé un taxi de vuelta a casa. El piso estaba oscuro, frío, silencioso. Me senté en el sofá sin encender las luces. Saqué la grabadora, la sostuve en mis manos. Esta cosa pequeña contenía la verdad, contenía el futuro, contenía la salvación o la destrucción de mi hijo. Dependía de mí decidir cuándo usarla, cómo usarla, si tendría el valor de hacerlo cuando llegara el momento. No dormí esa noche, me quedé despierta pensando en Roberto de niño, en cómo solía abrazarme antes de dormir, en cómo me decía que yo era su persona favorita en el mundo, en cómo me prometía que siempre me cuidaría. Promesas de niño, promesas que se olvidan cuando creces, cuando la vida te aleja, cuando otras personas ocupan el lugar que una vez fue tuyo. Pero yo no había olvidado mis promesas. Prometí protegerlo el día que nació. Prometí estar siempre ahí. Prometí salvarlo de cualquier peligro. Y esa promesa seguía vigente. Aunque él ya no me necesitara, aunque ya no me viera, aunque yo fuera invisible en su vida, yo seguía siendo su madre, y las madres no abandonan, nunca. Las 2 semanas que Roberto pasó en Italia fueron las más largas de mi vida. Cada día era una agonía. Cada noche era un infierno de pensamientos oscuros. Imaginaba a Fabiana mostrándole Roma, las mismas calles donde yo había caminado 30 años atrás, los mismos lugares donde yo había sido joven, donde había amado, donde había perdido. Ella caminaba por mi pasado sin saberlo, y yo estaba aquí esperando, planeando, preparándome para el momento en que todo explotaría. Teo me llamaba cada 2 días. Me mantenía informada de sus investigaciones. Había encontrado más información sobre Fabiana y Elena. No eran colombianas reales. Habían nacido en Argentina. Sus nombres reales eran diferentes. Habían cambiado de identidad 3 veces en los últimos 10 años. Habían estado en Chile, en Perú, en Colombia. Siempre el mismo patrón. Siempre el mismo crimen. Hombres enamorados, bodas rápidas, cuentas vaciadas, desapariciones.
Teo había contactado a 2 de las víctimas anteriores, hombres destrozados que lo habían perdido todo. Uno perdió 110.000 euros, el otro perdió casi 185.000 euros. Ambos dijeron lo mismo, que nunca lo vieron venir, que Fabiana era perfecta, que el amor parecía real, que cuando descubrieron la verdad, ya era demasiado tarde. El dinero había desaparecido. Ellas habían desaparecido y ellos estaban arruinados, destruidos, avergonzados. Uno de ellos intentó suicidarse. El otro perdió su casa, su trabajo, su dignidad. Ahora vivían vidas pequeñas, rotas, intentando reconstruirse desde las cenizas. Cuando Teo me contó esto, lloré pensando que ese podría ser el futuro de Roberto. Mi hijo convertido en otro hombre roto, otra estadística, otra víctima que nadie recordaría. Pero eso no iba a pasar. No mientras yo respirara, no mientras tuviera la grabación, no mientras sostuviera la verdad en mis manos. Roberto volvería de esa luna de miel, feliz, enamorado, ciego, pero yo estaría lista, esperando el momento exacto, el momento en que Fabiana cometiera su primer error, su primer movimiento hacia el dinero. Teo también me enseñó algo crucial. Me mostró cómo monitorear las cuentas bancarias de Roberto sin tener acceso directo. Marga, mi amiga del banco, nos ayudó. Ella nos notificaría si había movimientos extraños, transferencias grandes, cambios en beneficiarios, cualquier cosa sospechosa. Era ilegal. Lo sabíamos, pero a veces salvar a alguien requiere romper ciertas reglas. A veces el amor materno existe fuera de la ley. Roberto volvió de Italia un martes por la tarde. Me llamó esa noche. Sonaba feliz, relajado. Me contó del viaje, de las ciudades que visitaron, de la comida, de lo bien que se habían llevado. Fabiana gritó algo en el fondo. Un saludo. Falso. Forzado. Roberto se rió. Me dijo que ella me mandaba saludos, que pronto nos veríamos todos. Dije que sí, que me encantaría. Mentira. No quería volver a verla nunca, pero tenía que seguir actuando. Pasaron 3 semanas. Roberto no me llamaba mucho. Cuando lo hacía, las conversaciones eran cortas, superficiales. Decía que estaba ocupado, que se estaban ajustando a la vida de casados, que estaban arreglando la casa, haciendo planes, construyendo su futuro. Yo escuchaba. Hacía pocas preguntas. No quería presionarlo. No quería que Fabiana sintiera que yo era una amenaza. Necesitaba que siguieran viéndome como lo que siempre había sido, invisible, inofensiva, olvidable. Entonces llegó la llamada de Marga. Era un viernes por la mañana. Su voz sonaba nerviosa. Me dijo que había actividad en la cuenta de Roberto, una transferencia, 46.000 euros, a una cuenta offshore, las Islas Caimán. Marga me dio todos los detalles, el número de cuenta, la fecha, la hora exacta. Le di las gracias. Le dije que había salvado a mi hijo. Ella me dijo que esperaba que así fuera, que rezaría por nosotros. Llamé a Teo inmediatamente. Le di la información. Me dijo que era el momento, que ahora teníamos todo, la grabación, los antecedentes y ahora el intento real de robo. Me dijo que contactara a Roberto, que le pidiera verlo urgentemente, que no le dijera por qué, solo que era importante, que era sobre su vida, su futuro, todo. Llamé a Roberto. Contestó después de varios tonos. Sonaba ocupado. Le dije que necesitaba verlo, que era urgente, que no podía explicarlo por teléfono. Suspiró. Dijo que estaba ocupado, que tenía reuniones. Le dije, por favor, que era la primera vez en años que le pedía algo así, que realmente lo necesitaba. Hubo un silencio. Luego aceptó. Me dijo que nos veríamos al día siguiente por la tarde en una cafetería cerca de su oficina. Esa noche preparé todo. La grabación en una memoria USB, los documentos que Teo había compilado, los artículos del periódico,
las fotos, las declaraciones de las otras víctimas, todo organizado, todo listo para ser mostrado, para ser revelado, para destruir la mentira que había envuelto a mi hijo durante 2 años. No dormí, me quedé despierta ensayando lo que le diría, cómo empezaría, cómo le explicaría que había estado investigando, que había grabado una conversación privada, que había violado su privacidad, su confianza. ¿Cómo le haría entender que todo lo que había hecho era por amor, por protección, por ese instinto maternal que no puede quedarse quieto cuando su hijo está en peligro? También pensé en cómo reaccionaría, si me creería, si se enfadaría, si pensaría que estaba loca, celosa, inventando cosas. Sabía que Fabiana había hecho un trabajo perfecto alejándolo de mí, haciéndome ver como una madre problemática, posesiva, incapaz de soltar a su hijo. Roberto probablemente ya tenía esa imagen de mí en su cabeza. Fabiana probablemente ya había plantado esas semillas de duda. Pero yo tenía algo más fuerte que sus manipulaciones. Tenía la verdad. Tenía pruebas. Tenía la voz de Fabiana confesando su plan. Tenía los movimientos bancarios. Tenía todo. Y la verdad siempre gana al final. Dolorosamente, pero gana. El sábado llegó. Me vestí con cuidado. Puse todos los documentos en mi bolso. Puse la memoria USB con la grabación en un bolsillo especial cerca de mi corazón como si fuera lo más valioso que tenía. Y lo era. Era la salvación de mi hijo. Era el final de la pesadilla. Era el momento en que dejaría de ser invisible. Tomé el autobús hasta la cafetería. Llegué 30 minutos antes. Pedí un café que no bebí. Me senté en una mesa al fondo. Esperé. Cada minuto era eterno. Cada segundo me acercaba al momento en que todo cambiaría, donde mi relación con Roberto se rompería o se salvaría, donde me convertiría en su heroína o en su enemiga. No había punto medio, no había vuelta atrás. Roberto entró exactamente a la hora acordada. Me vio. Caminó hacia mí. Se veía cansado. Tenía ojeras. Su rostro estaba más delgado, como si no estuviera durmiendo bien, como si algo lo estuviera consumiendo por dentro. Se sentó frente a mí, me preguntó qué pasaba, por qué toda la urgencia, qué era tan importante que no podía esperar. Lo miré, mi hijo, mi niño, ahora un hombre de 35 años que pensaba que su vida era perfecta, que pensaba que había encontrado el amor, que no sabía que estaba casado con una criminal. Respiré hondo. Saqué la memoria USB de mi bolso. La coloqué sobre la mesa entre nosotros y dije las palabras que lo cambiarían todo. Las palabras que había ensayado 1000 veces. Las palabras que lo salvarían o me destruirían. Dije: Roberto, necesito que escuches algo. Necesito que confíes en mí, aunque no lo hayas hecho en mucho tiempo, porque lo que voy a mostrarte va a doler. Va a destrozarte, pero te salvará la vida. Roberto me miró confundido. Tomó la memoria USB entre sus dedos. La miró como si fuera algo peligroso, como si supiera que lo que contenía cambiaría todo. Me preguntó qué era, qué estaba pasando, por qué estaba actuando tan extraño. Le dije que necesitaba mi ordenador, que tenía que escuchar algo, que después de eso todo tendría sentido. Saqué mi viejo portátil de mi bolso. Lo encendí. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Roberto seguía mirándome. Había algo en sus ojos, preocupación, miedo, como si una parte de él ya supiera que lo que venía era terrible. Inserté la memoria USB. Abrí el archivo de audio. Antes de reproducirlo, lo miré una última vez. Le dije que lo amaba, que siempre lo había amado, que todo lo que había hecho era para protegerlo. Se removió, nervioso. Dije que la grabación estaba en italiano, que yo entendía cada palabra, que le explicaría todo después, pero que primero necesitaba escuchar. Presioné reproducir. Las voces de Fabiana y Elena llenaron el espacio entre nosotros.
claras, nítidas, confesándolo todo. Roberto frunció el ceño. No entendía el idioma. Me miró buscando una explicación. Levanté una mano. Le pedí que esperara, que siguiera escuchando. La grabación continuó. Fabiana hablando de los 240.000 euros. Elena riéndose, planeando cómo transferir el dinero, cómo desaparecer, cómo lo habían hecho antes, cómo Roberto era solo otro hombre tonto enamorado. Detuve la grabación. Roberto estaba pálido. Me preguntó de qué hablaban. ¿De quiénes eran esas voces? Aunque creo que ya lo sabía, creo que su corazón ya le estaba diciendo la verdad que su mente no quería aceptar. Le dije que eran Fabiana y Elena, que la grabación era del día de su boda en la suite del hotel, que yo había estado ahí, que las había escuchado planeando robarle, destruirlo, dejarlo sin nada. Roberto negó con la cabeza, dijo que era imposible, que tenía que ser un error, que yo no entendía italiano, que probablemente había malinterpretado algo. Su voz temblaba, desesperada, aferrándose a la mentira porque la verdad era demasiado dolorosa. Le dije que viví en Italia durante 15 años, que hablaba el idioma perfectamente, que entendía cada palabra, cada plan, cada detalle de cómo planeaban destruirlo. Se quedó en silencio, procesando. Su mundo se estaba derrumbando. Podía verlo en sus ojos. Traduje palabra por palabra lo que habían dicho. Los 240.000 euros, la casa, el plan de divorcio, las víctimas anteriores. Todo. Roberto escuchó con el rostro cada vez más blanco, las manos apretadas sobre la mesa, los nudillos blancos, todo su cuerpo temblando. Luego saqué los documentos, los artículos del periódico, las fotos de Fabiana y Elena con nombres diferentes, las declaraciones de las otras víctimas, los registros de las cuentas falsas, todo lo que Teo había compilado durante semanas. Lo coloqué frente a Roberto, le dije que mirara, que leyera, que viera quién era realmente la mujer con la que se había casado. Roberto tomó los papeles con manos temblorosas. Leyó. Sus ojos recorrían cada línea, cada foto, cada prueba irrefutable de que su esposa era una estafadora profesional, una criminal, una mentira con piernas. Cuando llegó a las fotos del arresto en Argentina, algo en él se rompió. Dejó caer los papeles. Se cubrió el rostro con las manos y empezó a llorar. Mi hijo, mi niño, llorando como no había llorado desde que era pequeño, llorando por el amor que pensaba que era real, por la vida que pensaba que estaba construyendo, por el futuro que acababa de descubrir que era una ilusión. Me levanté, rodeé la mesa, lo abracé, se dejó, se aferró a mí como cuando tenía 5 años y tenía pesadillas, como cuando su padre nos abandonó, como cuando el mundo era demasiado grande y yo era su único refugio. Le dije que lo sentía, que deseaba haber estado equivocada, que deseaba que Fabiana hubiera sido real, pero que no podía dejar que perdiera todo sin hacer nada, que era su madre, que mi trabajo era protegerlo, aunque significara romperle el corazón, aunque significara ser la portadora de la peor noticia de su vida. Roberto se apartó de mí. Se secó las lágrimas. Me preguntó qué más había. Le conté de la transferencia, los 46.000 euros que Fabiana había movido ayer a una cuenta offshore. Le mostré los registros que Marga me había dado. Roberto sacó su teléfono. Abrió su aplicación bancaria. Revisó y ahí estaba. La transferencia. 46.000 euros desaparecidos. El primer paso del plan, el comienzo del robo. Su rostro se transformó. La tristeza dio paso a algo más oscuro. Rabia contenida, furia. Me preguntó qué más había descubierto. Le conté sobre Teo, sobre la investigación, sobre las otras víctimas, sobre cómo Fabiana y Elena habían estado haciendo esto durante años, en diferentes países, con nombres diferentes, siempre el mismo crimen, siempre saliendo impunes hasta ahora. Roberto preguntó, ¿qué debía hacer?
Le dije que teníamos que actuar rápido, que Fabiana probablemente planeaba mover más dinero pronto, que teníamos que congelar las cuentas, contactar a un abogado, ir a la policía, presentar las pruebas, detenerlas antes de que desaparecieran, porque eso era lo que harían. En cuanto sintieran peligro, en cuanto sospecharan que habían sido descubiertas, desaparecerían como fantasmas, como siempre lo habían hecho. Le di el número de Theo, le dije que lo llamara, que él sabía qué hacer, que tenía contactos en la policía, que podía ayudarnos a construir un caso sólido. Roberto asintió. Marcó el número con manos temblorosas. Habló con Theo, escuchó. Tomó notas. Cuando colgó, me miró con una mezcla de dolor y determinación. Me dijo que Theo vendría en 1 hora, que iríamos juntos a la comisaría, que presentaríamos todo, la grabación, los documentos, la transferencia, todo. Me preguntó cómo lo había sabido, cómo había descubierto todo esto. Le conté de la cena, de cómo las había escuchado hablando en italiano, de cómo había guardado mi secreto durante años, de cómo ese silencio se había convertido en mi arma más poderosa. Roberto me miró diferente, como si estuviera viendo a una persona que no conocía, como si su madre invisible de repente hubiera cobrado vida, forma, poder. Me dijo que lo sentía, que había sido un mal hijo, que me había dejado atrás, que había priorizado a Fabiana sobre mí, que había dejado que ella me alejara de él, que debería haberme escuchado cuando intenté advertirle, aunque nunca le advertí directamente, aunque siempre guardé mis dudas para mí, porque así son las madres, calladas hasta que no queda otra opción que hablar. Le dije que no tenía que disculparse, que había hecho lo que hace cualquier hombre enamorado, confiar, esperar lo mejor, que no era su culpa haber sido manipulado por profesionales, por mujeres que habían pasado años perfeccionando su crimen, su actuación, su arte de destruir vidas. Theo llegó exactamente 1 hora después. Era la primera vez que Roberto lo conocía. Se dieron la mano. Theo le mostró más pruebas, más conexiones, más víctimas, más evidencia de que Fabiana y Elena eran parte de una red internacional de fraude matrimonial. Roberto escuchó todo con la mandíbula apretada, con los ojos secos ya. No había más lágrimas, solo determinación, solo necesidad de justicia. Los tres fuimos juntos a la comisaría. Roberto presentó la denuncia formal: fraude, robo, suplantación de identidad. Los detectives escucharon la grabación, revisaron los documentos, contactaron a Interpol, descubrieron que Fabiana y Elena tenían órdenes de arresto pendientes en 2 países, que habían estado huyendo durante años, que finalmente habían sido encontradas, gracias a una madre que se negó a quedarse callada, a una madre que convirtió su invisibilidad en su superpoder. Los detectives dijeron que arrestarían a Fabiana y Elena esa misma noche. Roberto les dio la dirección de su casa, la casa que había comprado soñando con un futuro que nunca existió. Los detectives le dijeron que no volviera ahí, que se quedara en otro lugar, que ellos se encargarían de todo. Roberto asintió. Me miró. Me preguntó si podía quedarse conmigo en mi pequeño piso viejo. Dije que sí, por supuesto que sí, siempre sí. Esa noche, Roberto durmió en el sofá de mi piso, el mismo sofá donde había dormido tantas veces de niño, donde hacía los deberes, donde veíamos películas los domingos. Había vuelto, roto, destruido, pero había vuelto, y yo estaba ahí, como siempre había estado, como siempre estaría. No pude dormir. Me quedé despierta en mi habitación, escuchando su respiración irregular. Sabía que no estaba realmente durmiendo. Sabía que estaba ahí tendido en la oscuridad, procesando todo: el engaño, la traición, la humillación. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo no había visto las señales? ¿Cómo había entregado toda su vida a una mentira? Pasadas las 3 de la madrugada,
Recibí una llamada de uno de los detectives. Me dijeron que habían arrestado a Fabiana y Elena, que las encontraron haciendo las maletas, preparándose para huir. Tenían billetes de avión para mañana por la mañana, destino, España. Desde ahí, probablemente desaparecerían de nuevo, cambiarían de identidad, buscarían a la siguiente víctima, pero ya no podían. Habían sido capturadas. Le conté a Roberto por la mañana. No dijo nada, solo asintió como si no le quedaran emociones, como si estuviera vacío por dentro. Desayunamos en silencio, café y tostadas, como cuando era pequeño, como cuando éramos solo nosotros dos contra el mundo. Habíamos vuelto a ese lugar, pero ahora él era un hombre destruido, y yo era la mujer que lo había salvado. Los días siguientes fueron un caos legal. Abogados, declaraciones, entrevistas con la policía. Los medios se enteraron. La historia salió en las noticias. Madre descubre plan de fraude matrimonial y salva a su hijo. Me buscaron para entrevistas. Rechacé todas. No quería fama. No quería reconocimiento. Solo quería que Roberto estuviera a salvo. El proceso legal duró meses. Fabiana y Elena fueron formalmente acusadas. Enfrentarían cargos en múltiples países. Las otras víctimas también empezaron a presentarse para contar sus historias, para buscar justicia. Roberto recuperó sus 46.000 euros. La transferencia fue revertida. La casa quedó completamente a su nombre. Inició los trámites de divorcio, anulación del matrimonio por fraude, todo. Durante ese tiempo, Roberto vivió conmigo, volvió a mi pequeño piso, a mi vida sencilla. Volvió a ser mi hijo, no el hombre distante que me visitaba por obligación, sino mi niño, mi Roberto. Desayunábamos juntos, cenábamos juntos, hablábamos de verdad por primera vez en años. Me preguntó por Italia, por esos 15 años que nunca supo. Le conté todo, cómo llegué ahí después de que su padre nos dejara, cómo trabajé limpiando casas para familias italianas, cómo aprendí el idioma en las calles, en los mercados, con las mujeres que me enseñaban mientras yo trapeaba sus suelos, cómo eventualmente conseguí un trabajo mejor, cómo ahorré cada euro para volver y darle una vida mejor. Roberto lloró cuando se lo conté. Me dijo que nunca supo cuánto había sacrificado, cuánto había dejado atrás, cuánto había sufrido en silencio. Le dije que eso es lo que hacen las madres. Sufrir en silencio, sacrificarse sin pedir reconocimiento. Proteger aunque nadie lo vea. Amar aunque no sea correspondido. Porque el amor de una madre no busca recompensa, solo busca que sus hijos sobrevivan. Un día, Roberto me preguntó por qué no le había contado sobre Italia antes. ¿Por qué había guardado ese secreto tanto tiempo? Le dije la verdad, que él nunca preguntó, que siempre estuvo tan ocupado con su propia vida que nunca tuvo curiosidad por la mía, que me había convertido en invisible para él, y que las personas invisibles guardan secretos, no por malicia, sino porque nadie está interesado en escucharlas. Eso lo destruyó. Se dio cuenta de cuánto me había ignorado, de cuánto me había dado por sentado, de cómo había permitido que Fabiana me borrara de su vida. Me pidió perdón. Lloró en mis brazos como cuando era niño. Me prometió que nunca me haría invisible de nuevo, que nunca me dejaría atrás de nuevo, que había aprendido la lección más dolorosa de su vida, que la única persona que realmente lo amaba incondicionalmente era yo, su madre, la mujer que había olvidado. Fabiana y Elena fueron sentenciadas a 8 años de prisión. 8 años por múltiples cargos de fraude, estafa, falsificación de documentos. Serían deportadas a Argentina después de cumplir su sentencia. No podrían volver nunca. Las otras víctimas también recibieron algo de justicia. Algunos recuperaron parte de su dinero. Otros al menos tuvieron el cierre de saber que las criminales que los destruyeron finalmente pagarían. Roberto vendió la casa. Dijo que no podía vivir ahí, que cada rincón le recordaba la mentira, el engaño. Compró un piso más pequeño.
más sencillo, cerca del mío. Ahora nos vemos 3 veces por semana. Desayunamos los domingos, cenamos los miércoles, hablamos por teléfono todos los días. He vuelto a ser parte de su vida. Ya no soy invisible. Hace 2 semanas, Roberto conoció a alguien, una mujer de su trabajo. Se llama Laura, como mi amiga Pilar. Dice que es diferente, que es real, que va despacio, que aprendió a no confiar ciegamente, que ahora hace preguntas, que observa, que escucha a su instinto y que quiere que la conozca desde el principio, que mi opinión importa, que nunca volverá a tomar decisiones importantes sin hablar conmigo primero. Ayer me confesó algo. Me dijo que durante meses tuvo pesadillas, que soñaba con Fabiana vaciando sus cuentas, destruyendo su vida, dejándolo sin nada, que se despertaba sudando, temblando, pero que en cada pesadilla, al final, yo aparecía, que mi voz lo despertaba, que mis manos lo sacaban de la oscuridad, que lo había salvado de más maneras de las que yo sabía. Le dije que eso es lo que hacen las madres, aparecer en la oscuridad, sacar a sus hijos del abismo, aunque nadie las vea, aunque nadie las reconozca, aunque sean invisibles para el resto del mundo, para sus hijos, siempre están ahí, en las pesadillas, en los momentos difíciles, en el silencio, esperando, observando, protegiendo. Esta mañana desperté y encontré una carta bajo mi puerta. Era de Roberto, escrita a mano. Decía cosas que nunca me había dicho, que yo era la mujer más fuerte que conocía, que su heroína no llevaba capa, llevaba un vestido gris y un bolso viejo, que su heroína había sido invisible toda su vida, pero que ahora él me veía, que siempre me vería, que nunca me olvidaría de nuevo, que le había dado la vida 2 veces, una cuando nació y otra cuando lo salvó de casarse con una mentira. Lloré leyendo esa carta. Lloré por los años de soledad, por los años de ser ignorada, olvidada, descartada, pero también lloré de felicidad porque finalmente mi hijo me veía, me valoraba, me amaba de la manera que siempre necesité ser amada, con presencia, con gratitud, con reconocimiento de todo lo que siempre hice en silencio. Ahora cuando me miro en el espejo, ya no veo a una mujer invisible, veo a una guerrera, una mujer que habla 3 idiomas, que vivió en otro país, que crió a un hijo sola, que trabajó hasta romperse para darle todo, que lo salvó de una trampa mortal, usando solo su inteligencia y su amor. Veo a una mujer que merece ser vista, que merece ocupar espacio, que merece ser escuchada. Y mi nombre ya no es solo mamá. Mi nombre es Carmen Dolores Vega Morales, 61 años, superviviente, luchadora, madre, mujer que se negó a quedarse callada cuando su hijo estaba en peligro, mujer que convirtió su invisibilidad en poder, su silencio en estrategia, su amor en salvación. Pensaron que era una vieja tonta que no entendía nada, pensaron que era invisible, insignificante, fácil de ignorar, pero se equivocaron porque las madres nunca duermen. Siempre observan, siempre protegen. Y cuando despiertan, el mundo tiembla. Mi historia apenas comienza, porque ahora sé quién soy, sé lo que valgo, y nunca dejaré que nadie me haga invisible de nuevo. Nunca más.